si el Señor no hubiera estado con nosotros, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, ¿qué hubiera sido de ti y de mí? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Te lo has planteado eso? ¿Qué hubiera sido de mí si el Señor no hubiera estado de mi lado? ¿Qué hubiera pasado conmigo si no hubiera tenido la ayuda del Señor? En ese momento malo, en ese momento de angustia, cuando mi casa estaba pasando un mal momento, cuando estaba enfermo, cuando me sentía solo, ¿qué hubiera pasado conmigo? Aquí unos y otros, la mayoría, pues hemos tenido que vestir ropas negras. En esos momentos de soledad, donde parece ser que no encontramos consuelo por ningún sitio. ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de ti? Porque a veces los hermanos y las hermanas, sí, de verdad, que Dios los bendiga mucho, que nos preocupamos unos por los otros y que oramos unos por los otros y que demostramos el amor, como ahora mismo he hecho por el hermano Francisco, que hoy puede ser por él, mañana puede ser por mí o por ti. Los hermanicos, de verdad, que Dios los bendiga, somos una bendición. Pero hay áreas y hay lugares donde los hermanos no llegan. Hay emociones, sentimientos, pensamientos que hay en tu corazón que no lo sabe nadie, que nadie los conoce porque tú tampoco se lo compartes a nadie. Son cosas muy íntimas y en algunas ocasiones esas cosas nos traen sufrimiento porque empezamos a darle vueltas a la cabeza y no paramos de pensar: ¿y si esto hubiera sido de esta manera? ¿Y si se hubiera hecho las cosas de forma diferente? ¿Y por qué esto pasó así? ¿Y por qué esto pasó así? ¿Y por qué me tuvo que tocar a mí? Y mira ese, mira esa. Y yo, sin embargo, mira cómo estoy. Tenemos poderosos enemigos que se levantan en contra de nosotros. ¿O acaso lo dudan? Decía el salmista: ¿qué hubiera sido de nosotros cuando todo el mundo se levantó contra nosotros? Y dice el versículo 3: nos habían tragado vivos porque su furia contra nosotros les quemaba. En la versión nuestra, que nosotros conocemos, dice: al no haber estado Jehová por nosotros, dígalo ahora Israel, que de no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Me sigue gustando más esta versión, la contemporánea. Dice la Biblia que la ira de ciertos enemigos que tenemos contra nosotros, su furia, es tanto el ardor que hay en ellos en contra de nosotros que les quema por dentro. ¿Quién es capaz de odiarte hasta tal extremo? Si tú no has hecho daño a nadie. Somos buenas personas, no hemos hecho daño a nadie. El mero hecho de tu existencia provoca los celos mortales de otra persona. Hay alguien que lo pasa bomba cuando te ve a ti sufrir. Hay alguien que cuando en tu casa hay desgracia, hace fiesta. Hay alguien que cuando te ve llorar, él ríe. Además, planifica todo tipo de estrategias para hacerte todo el daño posible. Te odia a muerte. ¿Sabéis de quién os estoy hablando? ¿Y por qué? ¿Qué le he hecho yo? Te lo he dicho antes, existir. Porque cuando tú fuiste creado, Dios puso en ti algo que no puso en esa persona. Y digo bien cuando digo persona, porque tiene voluntad, sensibilidad e intelecto, que son los tres elementos necesarios para poder decir que algo es persona. Cuando Dios te creó a ti, puso en ti algo que no puso en él, ni en nadie más. Él, os estoy hablando del diablo, para que todos nos entendamos, ¿vale? Él fue creado simplemente por la palabra, y de una sola vez, ¿vale?
todos creados, todos los ángeles, a la existencia, por la palabra de Dios. Pero cuando creó al hombre, no fue por la palabra, fue creado por la misma mano de Dios. Eso ya a él le revienta, porque eso a ti te hace superior a él, porque tú tienes algo que él no tiene, que es el soplo de Dios. Él fue creado como un espíritu, un querubín grande, protector. Y claro, cuando él me ve a mí y cuando él te ve a ti, nos ve tan poca cosa. Y él se mira a sí mismo y dice, pero vamos a ver, si dice el libro de Ezequiel que yo era el sello de la perfección, acabado de hermosura, que mi vestidura era de todo tipo de piedras preciosas, de oro, de jaspe, de berilo, de ónice, de todas las piedras preciosas, que se paseaba en medio de las piedras de fuego del altar, que cuando él fue creado, las flautas y los tamboriles sonaron en el cielo, y Dios engalanó el cielo para crearle a él. ¿Y yo qué soy yo? Torpe, fallo mucho, muchas veces caigo en la misma piedra, un montón de veces no he cumplido mi compromiso con el Señor, un montón de veces me he equivocado, un montón de veces le he sido infiel, un montón de veces cuando me he enfadado he dejado de venir al culto. Y ahora Dios a mí me ama con amor eterno y a él le ha castigado. Cuando él ve eso, se funde. Por eso dice la Biblia que su furor, su ira, no puede soportarlo. Pero lo que peor lleva, ¿saben lo que es? Que alguien tan pequeño como nosotros, Blanca, vamos a ocupar un lugar que según él tendría que estar él. En el lugar que él estaba, vamos a estar nosotros. Y él va a ser echado a un sitio que Dios ha creado expresamente para él. Pues dice la Biblia que el infierno ha sido creado para Satanás y sus ángeles. Les ha creado, hermanos, un lugar de castigo para ellos y para los que les sigan. Y para nosotros hay promesas de vida eterna. Entonces, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de ti? Hay situaciones de las que Dios te ha librado que tú ni siquiera te das cuenta. Amén. Más te digo, hay accidentes de los que Dios te ha librado y tú ni siquiera te das cuenta. Hay enfermedades que no han pasado por tu vida porque Dios ha puesto su cobertura y no ha permitido el Señor que esa enfermedad te llegue. Con eso quiero decir que las que tienes o estás pasando... no, hermano, estamos en un cuerpo y este cuerpo se enferma. Vivimos en un mundo lleno de cosas, ¿vale? Pero hay tantas cosas que el Señor te ha librado. Hay tantas situaciones de las que Dios te ha salvado, que si no hubiera estado Dios por mí y por mi parte, dice la Biblia que mis enemigos me habrían tragado vivo. Todos los que estamos aquí hemos pasado buenos momentos, pero también malas experiencias, tanto en la carne como en el Señor. Injusticias, maltrato, incomprensiones, arrastramos complejos, traumas, y no nos dejan quizá levantar el vuelo, pero aún así quiero que siempre recuerdes que Dios siempre está de tu parte. Aunque tú seas infiel, aunque tú no cumplas, Dios siempre estará contigo. Gloria al Señor. Hay un texto que dice: aunque vosotros fueseis infieles, yo permanezco fiel. Amén. Él es diferente a nosotros, porque nosotros la infidelidad no la perdonamos. Si yo tuviera un Dios que no es fiel a su palabra y me hubiera fallado alguna vez, hace tiempo que la habría dejado, por su infidelidad y por su falta de compromiso y formalidad. Pero Dios no es así. Yo sí, pero Dios no. Bendigo el nombre del Señor. Una vez que he dejado claro esto, os quiero hablar del apóstol San Pablo, porque hay un texto en el Nuevo Testamento que está muy relacionado con eso, y me di cuenta el otro día. El apóstol San Pablo, hermanos, era
Ya lo he dicho varias veces, era judío, de sangre judía, de padres judíos, de la tribu de Benjamín. Nació en un pueblecito de la provincia de Cilicia que se llamaba Tarso. Por eso se le llamaba Saulo de... ¿Saulo de qué? De Tarso. Tarso, ese pueblo estaba en Cilicia y eso está en Turquía. Pablo era turco, había nacido en Turquía, pero era de sangre judía. Desde bien pequeño sus padres no quisieron que Pablo se criara en un ambiente diferente al suyo y lo mandaron a Israel para que se educara en la mejor yeshiva, la mejor escuela rabínica que había en Jerusalén, que era la que fundó un nieto de un famoso rabino que se llamaba Gilel el Viejo y que por ese tiempo se llamaba Gamaliel. Allí apuntó el apóstol San Pablo. Y Pablo, hermanos, completó toda la fase de estudio de los niños judíos. La primera fase, la segunda fase y la tercera fase. Terminó siendo un rabino él también. Por eso conocía bien las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo no existía. Se estaba escribiendo. Y ahora él, una vez que ya Pablo se convierte en lo que era el apóstol, escribe una carta a una iglesia, concretamente a la iglesia de los romanos, en el capítulo 8. Y hay unos versículos ahí que te los tengo que repetir, porque digo que tiene mucho que ver con esto. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿vale? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice más abajo que si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar contra nosotros? si Él está conmigo y Él está contigo, que se atrevan, que se metan contigo. Dice un texto de la Biblia que nosotros nos compara a la niña de sus ojos. Por eso hoy, hermanos, más que nunca se hace muy necesario ser fieles al Señor. Lo que a mí más me llamaba la atención era eso. Hoy escribía yo, me gusta mucho escribir, y decía, cuando me miro al espejo, y el espejo me devuelve la imagen de lo que yo soy, digo, Señor, ¿cómo es posible que tú abandonaras el cielo, te metieras en el cuerpo de una mujer, no usaras tus atributos divinos durante 33 años, soportaras que te azotaran, que te golpearan, que te maldijeran, que te blasfemaran, que te insultaran, que te crucificaran, abrieran tus carnes y al final te mataran? ¿Cómo es posible que por alguien tan mala persona, tan malo como soy yo y cada uno de nosotros, tú hayas sido capaz de hacer todo eso? Amén. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué has hecho eso? Y Dios me decía, solamente hay una razón: porque os amo. Amén. Porque te quiero. Amén. Te quería cuando estabas en el mundo maldiciendo y blasfemando. Más te digo, desde el momento que te engendraste en el vientre de tu madre, Dios ya te amaba. Te amaba Dios en el momento del alumbramiento. Te amaba Dios cuando te bebiste tu primer biberón, cuando te comiste tu primera papilla, cuando echaste a andar tus primeros pasos, ahí estaban las manos del Señor para sostenerte, para que no te cayeras. Cuando decías tus primeras palabras, a Dios se le iluminaba la cara, porque te amaba. Aún después de que tú te has hecho grande y escogiste el camino equivocado y viviste perdidamente, no queriendo saber nada de Él, y viviste apartado, Dios te seguía amando. Y entre sus planes estaba rescatarte, atraerte. Bendigo el nombre del Señor. Como decía antes, una vez que ya estás en sus manos, cuántas promesas incumplidas, cuántos compromisos rotos. Hoy, Señor, te prometo que ya mañana ya voy a empezar y no lo hemos hecho. Te prometo, Señor, que a partir de ahora voy a cambiar y no hemos cambiado. Te prometo, Señor, que voy a dejar de hacer aquello y no lo hemos hecho. Te prometo que te voy a buscar como nunca te he buscado y no lo hemos cumplido. Pero Dios nos sigue amando.
porque Él sigue siendo fiel. He dicho que iba a ser algo muy sencillo y muy de llevar por casa. No quiero complicaros la vida, porque no estamos en momentos ahora de traer cosas complicadas ni extrañas. Hay alguien que te ama. Hay así de testimonios de personas que muchos podrían subir por aquí y contarlo, de gente que estaba al borde del suicidio, a punto de tirarse de una ventana, de tirarse por un puente, y que Dios le hablaba a uno y le decía: córreme y dile que le amo. Y se acercó y le dijo: Dios te ama. Y se bajó de la ventana o del puente donde estaba porque necesitaba escuchar esa palabra. Hoy en día la sociedad está a falta de amor. Sobra odio. Vivimos en una sociedad de odio y de rencores y de marginaciones. Todo eso sobra. No hay amor, hermanos, en la sociedad. La gente no se ama. Los seres humanos se desprecian. Y la ambición provoca las guerras, porque quiero más de lo que tengo. Pero he de decirte que hay un grupo de gente escogida, de gente que aman al Señor. Entre las manos traemos, sí, con nuestros defectos, con nuestras faltas, con nuestros errores, pero tenemos amor, amor del Señor para dártelo. Amén. Si necesitas amor del Señor, te prometo. Hay un texto que dice: el que no ama, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Y no dice porque Dios tiene amor, porque el que tiene algo lo puede perder, pero el que es algo lo será hasta que se muera. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que Dios te bendiga mucho. Tranquila.